Siempre he sido un visionario, es como un don. Me maldigo por ello, pienso que ojalá nunca hubiera tenido esa fantástica y maldita intuición con la que podía predecir con bastante precisión todas aquellas cosas que me iban a suceder. Intuí todas aquellas cosas que sucederían en mi vida como un funesto presagio, cuando era joven, cuando el mundo iba bien, cosas que nadie en sus peores pesadillas se negaba a aceptar o llegó a imaginar. Fui consciente en todo momento de cómo la sociedad y su vida con ella poco a poco se iban desmoronando, al igual que una vela que se apaga. Dicen que si piensas algo de manera muy constante, obsesiva se podría decir, termina por suceder, algo que podría afirmar como una verdad a medias. Puedo afirmar que esos funestos deseos se adhieren a tu mente de tal manera que terminan por hacerse realidad, siendo uno mismo inconscientemente el artífice. A veces suceden acontecimientos para los que no estamos preparados, que van más allá de nuestra comprensión. Sencillamente suceden y tú los adivinabas como si fueras un oráculo. Así que pude intuir cómo sería el futuro del mundo, mi futuro y de todo aquello que me rodeaba. Lo vi venir como un monstruo, con las fauces abiertas, un monstruo que tarde o temprano acabaría por devorarme. Vi desmoronarse el mundo poco a poco, aunque nunca perdí una pequeña esperanza de que todo llegara a ser distinto, como un mal sueño que nunca debió hacerse realidad. El día en el que imaginé mi consumación ha llegado. A veces pienso en mi abuelo, cuando araba la tierra con sus propias manos y con ayuda de su vieja mula, un animal que ya no existe y en donde estamos ahora. Tengo la impresión que habían pasado miles de años en medio. ¡Qué gran cambio en los acontecimientos! Ahora vivimos en un planeta acosado por la superpoblación, un planeta gravemente herido por la contaminación, hipertecnologizado hasta la extenuación y la obscenidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Desde mediados del siglo XX, el planeta creció y creció sin parar, llegando a ser un auténtico problema en el año 2030. Las políticas natalistas fracasaron, al mismo son que la sociedad se multiplicaba de manera alarmante. De poco sirvió la Tercera Guerra Mundial, que se llevó por delante a más de 250 millones de almas en el 2032. El mundo no paraba de multiplicarse, ya eran 12.000 millones, y las naciones del mundo habían conseguido por fin estabilizar los índices de natalidad mediante unas políticas natalistas tan agresivas que ni los regímenes más totalitarios del pasado se habrían atrevido a llevar a cabo. Hacía una década que el gobierno mundial había aprobado el infame Decreto 75. La lógica detrás era simple, fría y brutal. La población mundial había crecido hasta límites insostenibles y los recursos eran cada vez más escasos. Para evitar un colapso que daría lugar a una catástrofe social sin precedentes, se estableció que todo ser humano debía morir al cumplir 75 años. Ya no había lugar para los ancianos que agotaban recursos sin producir. La esperanza de vida en los países desarrollados había conseguido superar los 100 años gracias al imparable desarrollo tecnológico. Por lo tanto, la mitad de la población era anciana, con una minoría de edad madura y otra joven muy escasa, donde el nacimiento de niños en los lugares más desarrollados del mundo era poco más que una anécdota. Llegó a ser algo tan extraño que las pocas mujeres que podían permitirse el lujo de tener un hijo eran observadas con extrañeza y asombro. La inteligencia artificial y los autómatas consiguieron paliar muchos de los trabajos que nadie podía ocupar. Los autómatas, androides o robots en su mayoría, están ahora por todas partes y forman parte del mundo que nos rodea.
haciendo las tareas más pesadas y gravosas que el ser humano ya ni recuerda. Por lo tanto, el mundo se aseguró la productividad y el mantenimiento de las pensiones de la gente mayor, que constituye a día de hoy más del 70% de la población. Sin embargo, esto no dejó de ser un grave problema social y los viejos, a fin de cuentas, seguían siendo demasiado numerosos y una carga que había que aliviar. La ley de eutanasia, muy polémica, fue aprobada bajo el beneplácito de los burócratas del gobierno mundial y las grandes corporaciones, artífices de una ventana de Overton que caló inexplicablemente en el sector social que más afectó, la tercera edad. Esta entendió que su tiempo en el mundo era una carga que la sociedad no podía soportar y decidió, hasta de buen grado, aceptar morir para que los jóvenes pudieran prosperar, con el fin de beneficiar a sus hijos y nietos. Para garantizar este macabro proceso, trasladaban a los ancianos a geriátricos, transformados en siniestros lugares de muerte disfrazados de santuarios de paz. No importaba si la persona se negaba, eran llevados contra su voluntad en no pocas ocasiones, con dramáticas consecuencias. Yo fui una de estas personas. Estamos en el año 2055. Mañana será un día muy especial. Tengo 74 años y 364 días. Miro el reloj de mi habitación con amargura. En pocas horas cumpliré 75 años. No tengo familia, ni hijos, ni esposa. Mis hermanos han muerto años atrás, por lo que puedo decir que ya solo quedo yo, la única persona viva con mi apellido, un apellido que se extinguirá muy pronto. Vivo en un geriátrico con otros en mi misma situación, aunque algunos son más afortunados y pueden ser visitados una vez al mes por sus hijos únicos. La residencia de ancianos Ítaca parece un idílico refugio, el lugar perfecto para despedirse de la vida, pero no es más que otra parte del mundo atroz que me rodea. Puedo decir que este lugar, bajo la apariencia de bellas habitaciones decoradas con obras de arte, junto a los bellos jardines que la rodean, es el lugar más frío y aterrador que he conocido. Aquí no existen personas, el lugar entero es gestionado por robots y androides. Ellos nos lavan, nos dan las medicinas que nos atontan y adormecen, nos dan de comer, nos pasean y nos hacen compañía, y son también, en definitiva, los que terminan con nuestras vidas. Todos los días nos despiertan a las 9 de la mañana. Suena música de Tchaikovsky, El lago de los cisnes. Poco después, las persianas se suben automáticamente, muy despacio, y entra la luz del sol directamente a nuestro rostro. A los 5 minutos, entra por la puerta una enfermera. Apenas existe ya gente así. Una joven de piel perfecta y blanca, rubia y de ojos azules, no más de 20 años. Su voz es suave y cálida como el canto de un ángel. Nos mira con ternura y nos ofrece en una bandeja la medicina que nos tenemos que tomar. La medicina que nos atonta y adormece mientras estamos despiertos. Es tan perfecta que ni en nuestros más fervientes sueños de juventud hubiéramos imaginado a una mujer así. A primera vista, nadie pensaría jamás que se trata de un androide si no fuera por sus ojos fríos y sin brillo, muertos. Previamente nos conectan un sensor a nuestro pulgar que analiza todas nuestras constantes vitales. Después de asegurarse que todo está en orden, nos traen el desayuno, un vaso de leche vegetal y una especie de pastas hechas con harinas de insectos y verduras. No tienen mal sabor, terminas acostumbrándote, pero compararlas con los desayunos que tomaba cuando era niño son un insulto a mi memoria. Después nos dan otra pastilla que nos adormece y nos relaja. Es en realidad una droga, pues muchos internos la piden, convertidos en adictos, y nuestra mente se aletarga todavía más, impidiendo cualquier posibilidad de pensar. Los enfermeros están delante de nosotros
y se aseguran de que nos la debemos de tomar. Yo la escondo debajo de la lengua y posteriormente la escupo y entierro dentro de una maceta que tenemos en la habitación, un ficus, la única cosa con vida que nos acompaña en este lugar. Afortunadamente, estos enfermeros, estos vigilantes, no son muy inteligentes, o quizás sean demasiado confiados dentro de lo que su inteligencia artificial le permite, y dan por sentado que somos predecibles, que obedecemos sin más. Después nos llevan al salón, un gran espacio donde tenemos televisión virtual hasta la hora de comer. Nos conectan unos cascos que nos cubren toda la cabeza. Es en realidad un simulador. Dentro vivimos una segunda vida, una vida virtual donde podemos volver a ser niños, vivir y hacer las cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes, conducir un coche de carreras o ser un caballero medieval. Solo he estado conectado una vez y por poco no salgo con vida de ese casco. Casi me vuelvo loco de felicidad, sin duda la más peligrosa de las adicciones que tenemos. No son pocos los que desean morir con ese casco puesto, pero eso nunca va a suceder. Les aseguro que es muy difícil resistirse a ese casco. Yo no he vuelto a ponérmelo. No deja de ser una mentira, otra más. Después de comer productos sintéticos en su mayoría, no muy diferentes del desayuno, productos llenos de proteínas y vitaminas, justo lo necesario que nuestro cuerpo demanda, dormimos una siesta. En este momento no hacen falta drogas, la mayoría dormimos extenuados por la vejez. Después, cuando nos despiertan, nos llevan al jardín. Es un hermoso jardín, lo reconozco, pero lo sería mucho más si las plantas y árboles no fueran en su mayoría artificiales, productos de la ingeniería genética que nos permiten crear rosas con pétalos de colores, o árboles que dan 4 frutos distintos, donde no faltan aquellos creados en inmensas impresoras en 3 dimensiones, dando lugar a un árbol que a menos que lo toques, jamás podrías distinguirlo de uno real. Yo odio el jardín, porque no me parece más que otra mentira, otra aberración más de este mundo. Pero con todo, es la mejor parte de Ítaca. A las 8:30 nos conducen a nuestras habitaciones. Es la hora de dormir. Algunos son sedados por voluntad, pero la mayoría duermen por sí mismos. Es el único momento donde podemos respirar algo de libertad. Sé que hay algunos que se distraen dibujando, otros incluso escuchan la música del siglo XX. Estos son los adinerados que pueden permitírselo. Yo me dedico a leer los pocos libros que puedo tener aquí, mis únicas pertenencias. Me los sé de memoria, pero no importa porque son el único consuelo que tengo aquí. El viento sopla con fuerza esta noche y una fina lluvia, programada por los controladores meteorológicos, golpea en los cristales de las ventanas justo a las 21 horas. Las ventanas del geriátrico Ítaca vibran con un ruido inquietante, mientras las sombras de los árboles cercanos proyectan siluetas monstruosas en las paredes. Dentro de mi habitación, observo el reloj con la respiración contenida. Faltan exactamente 3 horas para mi cumpleaños número 75. 3 horas antes de que llegue el final que he temido durante años. Dicen que las personas mayores suelen aceptar la muerte con estoicismo, con dignidad. Lo comprenden perfectamente, lo asumen. Tal vez os decepcionéis con lo que os voy a decir. Tengo mucho miedo. Desde que el gobierno había aprobado el decreto 75, la vida ha perdido valor. Todos saben que, al cumplir los 75 años, sus días están contados, pues la sociedad ya no permite que nadie viva más allá de esa edad. En cada ciudad, los geriátricos se han convertido en los lugares donde los ancianos viven sus últimos días.
E Ítaca no es la excepción. Lo que nadie dice en voz alta es cómo, exactamente, sucede la muerte. Hay rumores, por supuesto, pero nadie regresa para confirmar las historias. Pero yo lo sé. He visto desaparecer a muchos compañeros con el paso de los años. Uno a uno, cuando llegan a la temida fecha, los enfermeros los conducen por los pasillos en silencio y nunca se les vuelve a ver. Es un proceso limpio, ordenado, casi un ritual que sustituye a aquellas religiones que ya no están permitidas. Los ancianos no protestan y las familias rara vez los visitan el día de sus 75 cumpleaños. Después de todo, ¿para qué apegos si el final está tan cerca y no volverán a verles más? No los visitan en vida, menos todavía cuando están en los albores de la muerte. He preparado mi mente para lo inevitable, o al menos eso creo, pero mientras el reloj avanza, una sensación de pánico crece dentro de mí. Los minutos parecen escabullirse más rápido, y con cada latido de mi corazón, el miedo se intensifica. Miro la fotografía de mi esposa fallecida, Julia, que descansa en mi mesita de noche. Pronto estaré contigo, murmuro, aunque en el fondo no quiero engañarme. La muerte no es un reencuentro, es la oscuridad que llega. A las 10 en punto, me levanto de la cama. Me siento inquieto, como si una fuerza invisible me empujara a moverme y a salir de allí. Camino lentamente hasta el espejo que cuelga en la pared y lo miro detenidamente. Mi rostro, profundamente arrugado y marcado por los años, refleja el peso de una vida entera. He vivido muchas cosas, momentos de alegría, de tristeza, pero ahora todo eso parece insignificante ante la proximidad de lo inevitable. Mientras me miro a mí mismo, un recuerdo olvidado emerge de las profundidades de mi mente. Un recuerdo que había reprimido durante años, la desaparición de mi amigo más cercano, Roberto, que había cumplido 75 2 años atrás. Roberto siempre fue un despierto. Había intentado escapar de Ítaca la noche antes de su cumpleaños. Recordaba haber escuchado sus gritos a lo lejos, mientras los enfermeros lo arrastraban hacia la sala oscura, la sala donde todo terminaba. Esa sala. Nunca he estado allí, pero todos saben de su existencia. Se encuentra al final del pasillo, una puerta metálica sin nombre, siempre cerrada. Solo se abre para aquellos que han cumplido su tiempo. No puedo evitar preguntarme qué hay detrás de esa puerta. ¿Una muerte rápida? ¿O hay algo más? ¿Algo peor? No puedo evitar acordarme de él, y una rabia como hacía mucho tiempo no sentía empieza a apoderarse de mí. Me dan ganas de destruir este lugar y reducirlo a cenizas. Empiezo a preguntarme qué hago aquí y por qué no huyo. Son ya las 10 de la noche y he tomado una decisión. Noto que el miedo en mí desaparece para dar paso a otro de furia. Sé que solo soy un anciano, pero nunca subestimen a nadie. Decido salir al pasillo. Siento un impulso desesperado por escapar de Ítaca. He decidido irme de allí. No sé muy bien cómo, pero quiero irme. Me visto con mis ropas habituales y cojo un abrigo largo. Me va a hacer falta. Me encantaría llevarme mis libros y sacarlos de este infierno para siempre, pero no van a poder venir conmigo. Solo 2 cosas podrán acompañarme. Una es la foto de mi esposa y la otra es algo que espero no tener que usar. Sé que los enfermeros suelen realizar rondas de vigilancia, pero en este momento no hay nadie a la vista. Suelen ser confiados, pues saben que nadie puede escapar de aquí. Abro la puerta de mi habitación muy despacio y echo una mirada con cautela alrededor. No hay nadie. Hace frío en este maldito lugar. El geriátrico está en silencio.
Las luces parpadean en los pasillos vacíos y la sensación de muerte se cierne en todo momento sobre mí como un sofocante manto. Camino lentamente, apoyándome en mi bastón, aunque en realidad no lo necesito, pues todo este tiempo he aparentado mayor debilidad para pasar más desapercibido entre los vigilantes. Por lo tanto, son mis pasos lo único que se oye en estos corredores vacíos. La mayoría de residentes duermen. Otros, los que aún quedan despiertos, también dormirán en poco tiempo. Al doblar una esquina me encuentro con Carla, una mujer delgada, de cabellos canosos y ojos hundidos. La conozco desde hace años, pero nunca he hablado con ella más allá de lo superficial. Algo en su mirada esta noche es distinto, como si supiera algo que los demás ignoran. Me pregunto qué hace ahí, tal vez quiera escapar igual que yo. Tú también estás esperando, ¿verdad?, dice con una sonrisa amarga. Trago saliva, incapaz de pronunciar palabra. Hace 2 semanas vi cómo se llevaron a mi mejor amiga. No dijeron nada, solo entraron, la sacaron de su habitación y desapareció. Ni siquiera nos permiten una despedida, continuó Carla. Pero yo descubrí algo. Hay una manera de escapar de Ítaca. La miré con incredulidad. Escapar. Nadie había escapado jamás de Ítaca. Era un lugar del que solo se salía en silencio y dentro de un ataúd. Hay un lugar en este geriátrico, dice Carla entre susurros. La habitación 13. Todos los internos conocen la habitación 13. Es una habitación en el ala más antigua del geriátrico, cerrada desde hace más de una década. Recordaba de un interno haber oído de una salida oculta en esta habitación. Se hablaba de un viejo túnel subterráneo que conectaba el edificio con los sótanos de una fábrica abandonada en las afueras del pueblo. Era solo un rumor, pero en este momento estoy dispuesto a aferrarme a cualquier cosa. La salida estaba justo en la habitación de la muerte. Existe una puerta de metal, continúa Carla. Está sellada. Nadie puede entrar ni salir. Pero hay rumores de que aquellos que se atreven a abrirla encuentran una salida. No sé si es verdad, pero a estas alturas, ¿qué tenemos que perder?, me pregunta Carla con un deje de esperanza. Los trabajadores del lugar nunca hablan de ella, y los ancianos evitan siquiera mencionarla. Algunos dicen que está maldita, otros que alberga a aquellos que han intentado huir de aquí y han fracasado. Sin embargo, la promesa de una posible salvación, por mínima que sea, resuena dentro de mi cabeza y un impulso súbito recorre mi mente. Llévame allí, pido, con la voz quebrada por la esperanza. Juntos, caminamos por los pasillos oscuros. Las luces parpadean a medida que nos acercamos a la zona más antigua del geriátrico. No hay cámaras ni vigilancia en esta parte del edificio, como si el lugar estuviera deliberadamente olvidado. Al llegar frente a la puerta de la habitación 13, nos detenemos frente a una pequeña puerta de metal al final de un pasillo apenas iluminado. En realidad, una vieja placa de metal oxidado apenas visible bajo la luz tenue del corredor. No hay señales ni indicios de que alguien hubiera pasado por allí en años. Con un nudo en el estómago, empujo la puerta, que chirría violentamente al abrirse, revelando una escalera que desciende a las profundidades del recinto. Una oscuridad insondable en su interior, solo iluminada débilmente por una luz roja. Vemos una segunda puerta, exactamente igual que la anterior. La abro. Cruzamos el umbral y la puerta se cierra a nuestras espaldas con un golpe seco. Dentro, el aire es denso y un frío antinatural nos envuelve. No hay muebles ni ventanas, solo una tenue luz roja igual que la anterior que apenas ilumina la estancia. Podemos ver sombras que parecen moverse por las paredes.
Pero lo peor de todo es el sonido. Un susurro apenas perceptible, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo en una lengua incomprensible. ¿Qué es esto?, pregunto con la voz quebrada de terror. Entonces Carla responde: «Pero no es a mí. Ya estamos aquí. Este es el nuevo». Antes de que pueda replicar, las sombras se presentan sobre nosotros y la luz roja se intensifica. Son 2 personas, pero solo en apariencia. Sus ojos brillan en la oscuridad de manera siniestra. Observo a Carla y lo comprendo todo. Sus ojos también brillan. Es otro maldito androide. «Muy bien, Carla, puedes irte», dice una de esas voces. A continuación, Carla obedece y sale de la habitación 13. Admito que no me esperaba un androide infiltrado entre nosotros, pero podía intuir de quiénes eran las voces. Una de ellas pertenece al señor Hopkins, el director del hospital, y la otra voz pertenece a Susana, mi enfermera, aquella que ha estado ocupándose de mí durante 10 años. Observo el entorno. Me llama la atención un conjunto de puertas metálicas que se alinean a lo largo de una pared. Son puertas individuales, apenas lo suficientemente grandes para que un cuerpo humano pueda pasar a través de ellas. Un escalofrío recorre mi espalda al comprender lo que son. Crematorios. Las puertas de la muerte, hablo con un deje de voz. Así que, ¿aquí es donde acaban aquellos que cumplen los 75 años? Así es, dice el director. Incinerados sin ceremonia ni despedida. Las habladurías eran ciertas. No había ninguna transición pacífica, ninguna muerte digna. Solo fuego y cenizas, digo con rabia en mi voz. Así es, afirma Susana, la enfermera. Siento una oleada de náuseas y horror al ver esas puertas, pero la rabia me domina y no hace más que acrecentarse. «Sabíamos que vendrías aquí, don Alberto», dijo la enfermera con su suave y fría voz. «Siempre hay 1 o 2 que intentan escapar, pero nunca lo consiguen. Las normas están para cumplirse». Sonríe y me mira ladeando la cabeza. «¿Cómo es?», pregunto con frialdad. «Rápido y sin dolor», sentencia el señor Hopkins sin dar muchas más explicaciones. «No os creo», respondo escéptico. «No tienes por qué saberlo. Es todo lo que te podemos decir», añadió el doctor. Comienzo a respirar rápidamente y noto que ninguno de los androides está alertado respecto a mi cada vez mayor nerviosismo. «Yo también tengo algo que decir», digo en voz alta. Y en aquel momento saco lentamente algo de mi gabardina. Un objeto que tengo guardado desde hace mucho tiempo. Me costó mucho conseguirlo. Como os he dicho al principio, siempre he tenido un don para intuir las cosas. Sabía que algún día podría llegar una situación así. Un fulgor azulado sale de un hacha que sostengo con las 2 manos. Estoy seguro que ninguno de los androides sospecha que tengo fuerza suficiente como para empuñarla y utilizarla. No es necesario luchar. Es el ciclo de la vida. Después de todo, todos debemos cumplirlo, dice el director sin mostrar ningún tipo de emoción en su cara. «Esto no es vida», grito colérico, sintiendo que mi desesperación crece. «Esto es una ejecución». La figura asiente lentamente. «Llámalo como quieras.
A la sociedad no le importa. Mientras tú desaparezcas, el sistema seguirá funcionando tal y como está dictado, me dice mientras sonríe de manera siniestra. Sabía que estabais programados para ser unos hijos de perra. Lo supe desde el principio. A continuación, asestó un golpe en la cabeza de Susana, que se parte en dos, dejando su angelical rostro convertido en un grotesco y deforme amasijo de circuitos que chisporrotean. Empieza a temblar convulsivamente hasta que se detiene, intentando articular de manera distorsionada sus últimas palabras. Debes morir. El señor Hopkins la mira sin inmutarse, como si la destrucción de Susana, por decirlo de alguna manera, no importara en absoluto. El tiempo parece detenerse mientras intento procesar cuál será mi siguiente paso. En estos momentos sigo furioso y mi ira no parece disminuir. No se me ocurre forma alguna de escapar salvo saliendo de este sótano, pero el señor Hopkins no me lo va a permitir. Me observa con una sonrisa siniestra, que se agranda a medida que se acerca a mí, lentamente. Entonces saca algo de su bolsillo. Es una jeringuilla. No necesito saber qué contiene, solo sé que es para mí. Vete al infierno, le digo, y a continuación le asesto un golpe con el hacha a su cabeza, tal y como he hecho con Susana, pero el maldito es rápido y más fuerte que yo. Consigue parar mi golpe y arrebatarme el hacha. Paradójicamente lo tira lejos, haciendo un ruido muy sonoro, pero estoy seguro que nadie lo ha oído. Allí abajo nadie puede oírte. El señor Hopkins no es ningún estúpido. Estoy en apuros. Es un enemigo al que no puedo vencer con mis maltrechas fuerzas. Estoy a su merced. Necesito pensar algo. Retrocedo e intento ganar tiempo. No se me ocurre nada mientras él avanza hacia mí, confiado y seguro. Sigue acercándose, cada vez más. Esa maldita máquina. Retrocedo dando pequeños pasos y pienso en una pequeña posibilidad. La única posibilidad. Si voy a morir, quiero hacerlo a mi manera, digo. El señor Hopkins inclina la cabeza. Como prefieras. Me pongo de rodillas delante de él, muy lentamente, agacho la cabeza levemente y comienzo a rezar. No recuerdo la última vez que lo hice, pero sé que fue hace mucho, mucho tiempo. ¿Estás preparado?, dice el señor Hopkins a través de una sádica sonrisa, tan artificial como todo él. Sí, lo estoy. ¿Lo estás tú?, le digo, mientras levanto sutilmente la cabeza. ¿Yo?, pregunta el señor Hopkins, sonriendo muy seguro de sí mismo. Sí, tú, le digo con frialdad. Rápidamente agarro la cabeza de Susana. O debería decir lo que queda de ella. Su cuerpo está junto a mi lado. Golpeo con ella una de las rodillas del señor Hopkins. Las chispas que salen de la cabeza al contacto con el cuerpo del androide producen una descarga eléctrica, dando lugar a un cortocircuito. El infame señor Hopkins comienza a arder en una de sus piernas. Empieza a colapsar y a perder el control, golpeándose con las paredes, hasta que finalmente cae en violentas sacudidas. A continuación, cojo el hacha y le destrozo la cabeza como he hecho con Susana. Las dos máquinas dejan de funcionar. Jadeando por el esfuerzo, intento arrastrar los cuerpos, notoriamente pesados para mí, aunque logro meterlos en uno de los hornos crematorios. Sé que mi esfuerzo de poco va a servir. Tarde o temprano,
extrañarán sus cuerpos y los encontrarán, pero eso me hará ganar tiempo. Ahora me encuentro solo de verdad, aunque espero no encontrarme con Carla, porque alertaría a los demás vigilantes. Cojo la bata del señor Hopkins. Él ya no la va a necesitar, y me la pongo para intentar pasar desapercibido y poder salir de aquí. El hacha, por supuesto, viene conmigo. Puedo ocultarlo directamente debajo. Una vez que escondo los cuerpos de los androides, salgo de ese agujero que apesta a muerte. Me encantaría alertar a los demás residentes y poder sacarlos de allí, pero es imposible y no puedo más que compadecerme por ellos. Procuro no hacer ruido. Una vez que subo las escaleras y vuelvo al pasillo, echo un vistazo para cerciorarme que no viene nadie. Solo veo vacío y silencio. Camino a través del pasillo y confío, esta vez de verdad, para que nada suceda, para que ningún vigilante salga repentinamente delante de mí. Después de bajar las escaleras que conducen al primer piso, llego a una esquina que he de doblar para llegar a otro pasillo que conduce directamente a la salida. Antes de llegar a él, previamente echo una ojeada. 2 vigilantes permanecen en la recepción. Están inmóviles, como si estuvieran dormidos, pero en realidad están despiertos, nunca duermen. A ellos se suma otro más, que viene de hacer un turno de vigilancia, y permanece inmóvil. He tenido bastante suerte hasta este momento. Parece imposible salir, pero creo que podré hacerlo. Veo en la pared el botón de emergencias por peligro de incendio. No dudo en pulsarlo y esconderme agazapado en un rincón oscuro. Se monta un gran alboroto en toda Ítaca, y el caos se apodera del lugar. Los ancianos se han despertado y salen asustados a ver qué sucede. Algunos corren hacia las ventanas, los vigilantes corren hacia los internos. Algunos intuyen que algo no va bien. Pasan de largo y no me han visto. La salida se ha sellado automáticamente, pero yo sé cómo los vigilantes entran y salen. Aprovecho la oportunidad de que no hay nadie. Algunos están en la primera planta, pero la mayoría están en la segunda, y otros seguramente hayan ido al sótano, a la habitación 13. No me queda mucho tiempo. Tengo que darme prisa. Me acerco a la salida y saco algo del bolsillo, un dedo del señor Hopkins, cuyas huellas dactilares me permiten abrir la puerta. Escapo de allí y echo a correr todo lo que mis fuerzas me permiten. Fuera todo es oscuridad, pero es una oscuridad que me relaja y reconforta, me calma. Al fondo veo las luces del pueblo, donde intentaré llegar, aunque a decir verdad, no sé muy bien cómo. No conozco a nadie, ni sé dónde alojarme. No obstante, ahora tengo un poco más de tiempo para pensar. Pero hay una cosa de la que puedo estar seguro. Por fin, puedo respirar tranquilo.